¿Cómo analizar un texto narrativo? Un texto narrativo es aquel en el que se cuenta una historia en la cual se ven inmersos unos personajes que realizan una serie de acciones que se desarrollan en un tiempo y lugar determinado. Todo texto narrativo posee una estructura más o menos fija. Tenemos un inicio, que permite plantear la situación inicial del texto, un nudo, donde surge el tema principal del texto, es decir, el problema, y un desenlace, que es donde se resuelve el conflicto del nudo. Ahora bien, ¿cómo analizar un texto narrativo? En este video te enseñaré a redactar el análisis de un texto narrativo de manera eficiente, analizando los elementos que constituyen dicho texto y realizando una serie de inferencias al mismo. Para ejemplificar ello, leamos un cuento que luego analizaremos. Comencemos. La rana que quería ser una rana auténtica. Augusto Monterroso. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. Bien, después de leer atentamente el texto, elaboremos algunas inferencias sobre el cuento La rana que quería ser una rana auténtica de Augusto Monterroso. No olvides que inferir es llegar a una conclusión a partir de las relaciones que establecemos entre las informaciones que se nos brindan, en este caso, la información que nos da la historia narrada. Leamos entonces las siguientes inferencias. Se puede inferir que este es un cuento con mucho sarcasmo, pues la rana que quiere ser auténtica solo imita a otros y no es realmente auténtica. Se infiere que el autor no quiere solo mostrar su sarcasmo, sino hacernos ver que la verdadera autenticidad consiste en aceptarnos como somos, sin buscar la aprobación de los demás. Se infiere además que las palabras auténtica y aprobación son muy importantes en el cuento ya que dan sentido a la historia. Por ende, estas dos son las palabras clave del texto. Podríamos hacernos la pregunta, ¿por qué quería ser auténtica la rana? Y allí llegaríamos a la conclusión de que la rana no quería ser auténtica, sino ser aceptada, y más todavía ser admirada. Acerca de la frase final, se infiere que no solo no llegó a ser auténtica, sino que terminaron confundiéndola con un pollo. Murió por ser demasiado vanidosa. Se infiere, por último, que la rana no quería ser auténtica, sino ser bella, y esto lo notamos en el último párrafo. Por último, usando todas estas inferencias, vamos a redactar nuestro análisis del cuento. Para ello, se sugiere la siguiente estructura. Título: debe ser interesante y conectar con el tema del cuento. Ejemplo: la idea de autenticidad en La rana que quería ser una rana auténtica de Augusto Monterroso. Introducción. Aquí debes empezar escribiendo un resumen del cuento leído. Puedes empezar así. El cuento La rana que quería ser una rana auténtica de Augusto Monterroso es la historia tipo fábula de una rana que deseaba ser auténtica y que hizo de todo para hacerlo. Sin embargo, mientras más quería ser auténtica, menos lo era, a tal grado de obsesionarse con lo que los demás pensaban de ella. Tal fue su obsesión por ser aceptada que terminó por dejarse arrancar las ancas y morir. Cuerpo. Aquí debes plantear tu opinión o punto de vista, es decir, tu tesis,
para luego sustentarla con una serie de argumentos que la defenderán. Se recomienda por último que en esta parte utilices las inferencias que antes ya has hecho sobre el cuento y las integres en tu análisis. Leamos un ejemplo. En primer lugar, resulta muy interesante el cuento, pues desde el sarcasmo y la ironía, el autor nos muestra la idea que hoy muchos tienen sobre lo que es ser auténtico, ser aceptados por los demás. Sin embargo, ser auténtico es, en primer lugar, aceptarse tal como somos, entendiendo no solo nuestras imperfecciones, sino también nuestras fortalezas, es decir, aquello que nos hace únicos. Además, yo creo que la rana no solo no era auténtica, sino que fue demasiado vanidosa. Su obsesión se transformó en falta de autoestima y finalmente en tragedia. Esto es un claro mensaje que deja el autor sobre la obsesión por querer ser perfectos físicamente hablando, pero sin reflexionar sobre nuestras propias emociones. Por último, creo que este es un cuento sencillo pero muy profundo sobre la relación que existe entre ser auténtico y ser aceptado. Yo pienso que más importante que ser aceptado es reconocer que todos somos diferentes y únicos. Si logramos reconocer esto, no solo habremos llegado a ser auténticos, sino también libres. Conclusión. Aquí debes hacer un pequeño resumen de todo lo planteado y reafirmar tu punto de vista. Leamos un ejemplo. En conclusión, el cuento La rana que quería ser una rana auténtica de Augusto Monterroso es un hermoso cuento de fácil acceso sobre la importancia de aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Como vemos, analizar un texto narrativo exige que el lector vaya más allá de la literalidad del texto y pueda establecer una serie de relaciones simbólicas, metafóricas o inferenciales en dicho texto. De esta manera, este se enriquece con múltiples lecturas y modos de interpretación. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, compartir este contenido y suscribirte a mi canal para seguir creando más videos educativos. Soy el profesor Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Nos vemos.